Las estadísticas muestran un incremento de 0,3 a 0,6 grados centígrados de la temperatura media planetaria desde 1860 y el nivel del mar ha subido ya de 10 a 25 centímetros desde entonces. Pues bien, la década de los 90 ha sido la más cálida jamás registrada y desde el año 1998 se han visto las temperaturas más elevadas según el Centro Nacional de Datos sobre el Clima de los Estados Unidos. En las regiones polares ya se ha producido un calentamiento destacado coincidiendo con las previsiones del IPCC de que en latitudes superiores la temperatura aumentará más que en los trópicos. En la Antártida, la temperatura media ha subido 0,5 grados centígrados por década desde 1947, según los científicos de la Dirección de Investigaciones Antárticas del Reino Unido. Y según esto, pues amplias zonas de las barreras de hielo antárticas se han ido desintegrando y en muchas regiones los glaciares están reduciéndose tremendamente. Los huracanes, inundaciones y olas de calor sin precedentes de los últimos años han suscitado la alarma al confirmar las predicciones científicas de que cualquier cambio en la media de las condiciones climáticas afectará inevitablemente a la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, como las lluvias intensas y las grandes olas de calor. Por su parte, es de esperar que el calentamiento de los océanos tropicales provoque un aumento en la frecuencia y en la intensidad de los ciclones tropicales. Pero ¿qué países son los principales responsables de este cambio climático?, se preguntarán ustedes. Bueno, pues la respuesta no puede ser más simple. Los países industrializados, con un escaso 20% de la población mundial, ellos son los responsables del 60% de las emisiones anuales del dióxido de carbono. Y el emisor más importante, ¿saben quién es? Estados Unidos. Es un país que produce él solo más del 20% de estas emisiones. Y en cuanto a las emisiones acumuladas de dióxido de carbono desde el 51 al 2000, estos gases permanecen en la atmósfera durante años. Y los países industrializados, como les decía, son responsables del 74%. Y Estados Unidos en particular del 28%. Las emisiones de los países en desarrollo, aunque están aumentando rápidamente, no alcanzarán el nivel de las de estos países industrializados hasta el año 2035, según todas las previsiones. ¿Pero qué se debe hacer según el Tratado sobre el Cambio Climático? Bueno, pues un principio clave del Convenio Marco sobre los Cambios Climáticos de las Naciones Unidas, aquel que se abrió a la firma en la Cumbre de la Tierra del 92 y que fue ratificado desde entonces por más de 177 países, es el de que los países desarrollados tienen que tomar la iniciativa, puesto que ellos son los responsables del grueso de las emisiones pasadas y presentes. Así que los 41 países industrializados citados en el anexo 1 del convenio acordaron el objetivo voluntario de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y dejarlo en los niveles que tenían en el año 1990 y en el año 2000, ¿verdad? Bueno, pues en este año 2000, ya pasado, se plantearon un objetivo que no pudieron alcanzar. Y en cuanto a medidas menos específicas, todas las partes acordaron paliar el cambio climático fomentando, por ejemplo, la tecnología no perjudicial para el clima. Pero ¿por qué se negoció el protocolo de Kioto? ¿Recuerdan ustedes lo que significaba? Bueno, pues el informe del IPCC en 1995 afirmaba que los compromisos contraídos en virtud del convenio, incluso si se cumplían,
no iban a resultar suficientes para evitar la interferencia negativa con el clima. Por lo tanto, las partes del convenio decidieron negociar un protocolo para fortalecer el tratado en el periodo posterior al 2000. Y este protocolo, que fue acordado en Kioto, en Japón, por eso recibe su nombre, en diciembre del 97, contiene unas metas políticamente obligatorias por las que los países desarrollados deben reducir las emisiones combinadas de 6 gases de efecto invernadero, que son claves en un 5% como mínimo a lo largo del periodo del 2008 al 2012. Las reducciones en los 3 gases más importantes, que como saben ya son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, se están midiendo tomando como año base 1990. Y las reducciones de estos 3 gases industriales de larga duración, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y los hexafluoros de azufre, se medirán o bien respecto a 1990 o bien respecto a 1995. Al reducir las emisiones de gas de efecto invernadero un 5% por debajo de los niveles de 1990, el protocolo conseguirá que el nivel de emisiones en el 2010 sea un 20% más bajo de lo que hubiera sido sin él. Y en las conversaciones de Kioto, los gobiernos participantes aceptaron metas diferenciadas que permitían a los países desarrollados negociar metas individuales que produjeran como resultado final pues una reducción de las emisiones de al menos un 5%. Y de que en aquella época la Unión Europea aceptó una reducción del 8%, adoptando un enfoque de tipo burbuja, y ha dividido sus metas entre todos los países miembros. Los Estados Unidos, por su parte, acordaron una reducción del 7% y Japón de un 6%. A su vez, la Federación Rusa aceptó únicamente estabilizar las emisiones en los niveles de 1990, y algunos países como Australia o Islandia recibieron permiso para incrementar sus emisiones. Sin embargo, muchos puntos del protocolo de Kioto se aceptaron en principio, pero todavía hay detalles por aclarar. Por ejemplo, el mecanismo para un desarrollo limpio por el que los países industrializados pueden desviarse de las metas de emisión si organismos del gobierno o empresas privadas financian o realizan proyectos para la reducción de emisiones en los países en desarrollo. El régimen de comercio internacional de emisiones, gracias al cual los países industrializados pueden comprar y vender créditos de emisión, es también otro caso importante. Un asunto que se debate siempre es la necesidad de que exista un límite al número de estos créditos que un país puede comprar y vender. Y otro aspecto también importante es el peligro de que ciertos países puedan cumplir muy fácilmente los niveles estipulados y vender grandes cantidades de créditos de emisión, que ya saben que son conocidos como aire caliente, a otros países, lo que podría inducir a algunos países industrializados a realizar un esfuerzo menor en cuanto a la reducción de emisiones. Otra cuestión pendiente es la de cómo calcular el efecto de bosques y otros sumideros de carbono que se considerarían en los compromisos nacionales y que afectarían a países con amplias zonas forestales. Pero esto no ha hecho más que empezar. No se muevan de su silla que enseguida regreso. Hasta ahora.